Hola, muy buenas ¿Cómo estás, noches. Benito? Nos encontramos la tarde-noche de hoy con Santiago Cadena, psicólogo industrial de profesión. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. El día de hoy, Santiago nos va a comentar un poco acerca de la transformación del trabajo en tiempos de COVID, por esta situación que estamos, lo que nos ha tocado atravesar. Así también, Santiago tiene una amplia trayectoria en lo que es la construcción de perfiles por competencias y en este momento él se encuentra prestando sus servicios en el Instituto Tecnológico Superior Tecnoecuatoriano como director de capacitación, entre otras cosas también que haces, Santiago, como consultor independiente y facilitador. Bueno, Santiago, el espacio es todo tuyo. Te agradezco, gracias por haber aceptado la invitación y cuéntanos un poco de lo que nos vas a hablar. Así también eh, te estaré haciendo unas 2 o 3 preguntas al respecto y el espacio es todo tuyo. ¿Cómo estás, Julito? Muy buenas noches. Y sí, agradeciendo la invitación y más que nada la oportunidad. Y también, o sea, felicitándote por este espacio que es muy bueno para todos los profesionales que de alguna forma podemos contribuir para la mejora de los procesos y aunque sea con un granito de arena en el conocimiento que tenemos y en sí fortalecer todos los amplios espacios de trabajo. Bueno, un poco más nos vamos a enfocar en lo que es el mecanismo que estamos tratando ahorita de acoplarnos para lo que es el trabajo. Si tú te pones un poquito a razonar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mm, ¿Por, por qué nos está afectando de una forma significativa esta pandemia? Y más que nada, qué es lo que nos está faltando un poco para estar a la altura y a la vanguardia de esta emergencia. Bueno, las, eh, las respuestas básicamente son varias, ¿no? Son amplias, no podemos igual delegitimar muchos de esfuerzos que están haciendo, pero de alguna forma, o sea, nosotros tenemos eh, un, un importante desfase de lo que es el avance tecnológico aquí en el Ecuador, más que en el Ecuador, en América Latina como tal. El trabajo ha sido más presencial, puede ser, o sea, más repetitivo. No hay aún aquí en el Ecuador procesos de trabajo automatizados como tal, salvo ciertas empresas multinacionales que obviamente les exigen la normativa internacional, pero no existe como en sí una política del Ecuador que vaya hacia la automatización de los procesos. Y más que nada hacia perdón, la digitalización de los diferentes contenidos, se puede decir, para tanto lo que son las mallas de capacitación, ¿sí? Y también los procesos que van anclándose de eso, ¿sí? Eso es como una introducción que podemos decirlo. Ya. Ahora con respecto a lo que es básicamente ya el tema que nos trae, si te quisiera compartir la presentación. Sí, perfecto. Compartir pantalla. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Sí, sí, sí. Ya. Ok. Antes de nada, sí quisiera introducirles un poquito cuál es el campo de acción en el que estoy involucrado. Básicamente tengo un outsourcing que es de capacitación y plan que corporativo, que igual esto está abierto para que todos los profesionales quieran incorporarse. Incluso tú, Curito, nos has ayudado muchísimo. Y obviamente, o sea, es un emprendimiento que vale la pena sacarlo acá, lo iniciamos y esto va a seguir para adelante. Y más que nada, o sea, esto abre las puertas
a que muchas organizaciones y empresas pues quieran ampliar más su cartera de servicios, ¿sí? Bueno, en sí, ¿qué es la transformación del trabajo en tiempos de cuarentena? Bueno, ya creo que todos hemos hablado y está por demás hablar sobre la pandemia, ¿no? Sobre lo que está ahorita ocasionando el patógeno. Pero ahorita enfoquémonos cuáles son las consecuencias y cuál ha sido la, la problemática en la que está inmiscuida ahorita el país, ¿sí? Si nosotros entramos un poquito a lo que es la transformación, tenemos que tener en cuenta que es el teletrabajo, ¿sí? En sí, el teletrabajo es un trabajo que una persona realiza para una empresa desde un lugar, ¿ok? Alejada, habitualmente de su propio domicilio. Sí, por medio de un medio de comunicación. Eso es el teletrabajo. Básicamente eso inició, eh, el teletrabajo inició como una simple línea telefónica que permitía trabajar desde la casa, ¿sí? Como es el caso del primer teletrabajador del cual se tiene registro, que fue el presidente del Banco de Boston de 1877. Lo que buscaba esta forma, o sea, del teletrabajo es contactarse con los trabajadores para que estén haciendo el trabajo y no tener que el jefe ir a la empresa. O sea, eso, desde ahí empiezan las ideas de lo que es un teletrabajo, ¿sí? Y obviamente quien acuñó por primera vez el término fue Jack Niles en 1973, usando la palabra telecommuting, telecommuting, acompañado de una frase que tenía un propósito: en vez de que el trabajador vaya al trabajo, que el trabajo vaya al trabajador, ¿sí? Aquí en esta reseña histórica vale considerar que también, o sea, las principales empresas que iniciaron lo que es ya la modalidad de teletrabajo fue en 1960 en la parte de California, ¿sí? En incorporar el sistema telefónico en lo que es el trabajo entre los empleados. Ya en 1980, pues porque eso lo anterior fue entre los 60 y los 70, en los 80 ya empieza en este caso a haber el boom de las computadoras. Entonces, al tener ya un ordenador, pues obviamente facilitó y disparó este boom de lo que fue ya el teletrabajo. En los 90, en cambio, viene lo que es el boom del Internet. Como tú sabes muy bien, pues ahí viene el correo electrónico, la mensajería, y eso lo que hace es acelerar los servicios que van anclados, se puede decir, a eso, ¿no? No es solo el tema de lo que es tener un computador o tener un correo electrónico, no, pues, sino dicen, ya tengo un computador. ¿Qué deseo para poder hacer mi trabajo como lo hacía en la oficina, como hacerlo ahora en mi casa? ¿Sí? Pues básicamente la creación de paquetes utilitarios, por ejemplo, ahí viene el Word, el PowerPoint, los diagramas, hasta incluso la parte de lo que es diseño se automatiza. Más que se automatiza, se crean paquetes utilitarios para eso. Y eso lo que produce es una forzosa aceleración de todo eso. O sea, vienen más servicios al acecho, se puede decir. Porque si tú sabes muy bien, lo que esto produce, se puede decir, o provoca, es que haya más servicios que se van correlacionando, ¿sí? Un momentito. Ya, se vayan correlacionando los servicios para que obviamente, o sea, se puedan abarcar a las diferentes áreas y se pueda satisfacer los pedidos del cliente. Santiago, antes de pasar, un favor. No sé si es que nos podemos acercar un poquito al micrófono de la laptop o a su vez alzar un poco el volumen porque el retorno está un poco bajo el audio. Ya, espérate, deja ver si me funciona mejor. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? No, más bien si le podemos alzar un poquito el volumen tal vez del, del computador. Puede ser que sea eso.
¿Ahí me escuchas? No. Tenemos algunos problemas técnicos. Espera un ratito. Sí, no, no, tranquilo. ¿Ahí? Ahí, justamente. ¿Ahí sí me escuchas bien? Correcto. Muchas gracias. Buenas. Ahí vamos. Excelente. Sigamos, por favor. Dale. Ya, ok, entonces vamos a ver lo que es el tema de la evolución del teletrabajo. Bueno, ya se explicó lo que es la teoría, o sea, la historia, ¿no? La historia del teletrabajo. Y aquí, en cambio, en la evolución hemos tenido ciertas etapas que están marcadas más en lo que es, se puede decir, la necesidad, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que disparó el tema de la evolución del teletrabajo? Pues, como yo te mencionaba, teníamos el trabajo tradicional que estaba centralizado, el control era presencial, el cliente nos visita y las TICs eran para apoyo, ¿sí? Eh, Sin embargo, después viene el teletrabajo de casa, que ahora básicamente estamos nosotros un poco experimentando la fase 2 y la fase 3. Bueno, aquí vienen ya nuevos perfiles. ¿A qué me refiero con nuevos perfiles? Nuevas cualificaciones de trabajo, nuevas formas de caracterización del trabajo, ¿sí? Posteriormente les voy a explicar por qué es necesario nosotros tener en cuenta qué es una caracterización de trabajo y a qué nos va una automatización del trabajo. Bueno, pues aquí se vienen a crear nuevos estándares ocupacionales. Y dicen, bueno, entonces el trabajo que lo hacías presencial lo podemos hacer virtual, pero ¿qué trabajos se pueden hacer virtuales y cuáles no? Y dentro de los que son los trabajos virtuales, ¿en qué áreas y cuáles son las caracterizaciones que tienen que variar? ¿Sí? Y aquí viene algo importante que es la evaluación, porque se hace primero una evaluación de cuál es el impacto de hacerlo en casa o no. Y obviamente, o sea, aquí se, se pusieron, se puede decir, en confrontación varias necesidades, tanto de los empleadores como de los empleados, que está pasando ahorita, ¿sí? Los empleadores, ninguno creo que hubiese pensado que en 2020 íbamos a iniciar el año con una pandemia. O sea, creo que ningún empresario, por más pesimista que sea, lo hubiese pensado. Entonces, esto lo que hizo fue acelerar ese proceso, ¿sí? Y empezaron a ver la inversión en las TICs. Justamente este medio que es el Zoom, te soy bien franco, yo no lo conocía antes de la emergencia. Igual. Si hacía algún tipo de reunión, lo hacía por Skype, y creo que teníamos reuniones una vez cada 15 días, más que nada con España, donde, bueno, es un panel donde nosotros tenemos una plataforma virtual. Pero ahora esto se ha convertido en una necesidad, ¿sí me entiendes? Ahora ya no es como antes algo que tenías que hacerlo una vez al mes, ahora es todos los días. Y obviamente la inversión es mayor. Los que están por detrás de este servicio de Zoom, pues obviamente tienen que estar haciendo mantenimiento, tienen que estar detrás del ancho de banda, tienen que estar mejorando el servicio, porque tú sabes muy bien que si tú como cliente ves que no satisface el servicio que dan, te vas a otro y te buscas otro, ¿sí? Y ahora está al acecho, se puede decir, todas las tecnologías en lo que es salas virtuales. Incluso Google tiene ya su Cloud Meeting, que es justamente para eso, ¿sí? Después tenemos lo que es el teletrabajo móvil. Esto es algo que nos va a tocar igual a nosotros manejarlo. ¿Qué significa llevarse el trabajo a todo lado? ¿Sí? Y aquí es necesario que haya una capacitación. Que actualmente, obviamente, para el trabajo en la casa es algo que nos tocó hacerlo sobre la marcha, se puede decir, ¿no? O sea, nos tocó aprender sobre la marcha. Pero aquí es necesario que haya una capacitación, un liderazgo. ¿A qué me refiero con un liderazgo? No se trata solo de una persona que haga un trabajo y pare de contar. Antes, la forma en que tú podías evidenciar el trabajo era enviando un informe por correo electrónico y no tenías contacto con el jefe. Ahora, muchas veces debes tener más contacto incluso con el jefe por las videoreuniones. Y eso implica tener seguridad en ti mismo. Y implica saberte manejar en público, saber manejar muy bien cuál es tu léxico, tu postura, eh, saber escoger muy bien las palabras. Entonces, eso va dentro del liderazgo. Y obviamente el conocimiento en apps móviles. Pues ahora, incluso ya era revisando
ya hace unos meses y como digo, ¿no? A veces creo que hay ciertas empresas a nivel mundial que estaban pensando, creo, desde ya que iba a pasar una emergencia y estaban haciendo ya aplicativos básicamente para que no salgamos de las casas, ¿sí? Uno de esos es el Fiverr, no sé si tú has escuchado del Fiverr. Fiverr es una aplicación que es básicamente una oficina en línea. No es que yo esté haciendo propaganda, ¿no? No, Pero te soy honesto, o sea, es un ejemplo de cómo está evolucionando esto de lo que es de las aplicaciones móviles. Solo haces una suscripción, es como crearte una cuenta de Facebook, tienes una oficina virtual y ofreces tus servicios. ¿Cómo decías que Actualmente, se llamaba? ¿Nos puede repetir? Finder. Fiverr, Fiverr. es como Five, 5, Fiverr, pero con doble E al final de una R, Fiverr. Así es. Interesante. Eso es bueno que investigues. Si tú también quieres hacerte una oficina virtual, pues está muy bien. Yo solo te cuento aquí una anécdota muy interesante sobre Fiverr. El año pasado tuve una capacitación, una charla en una parte no tan alejada de Quito, pero obviamente no había conexión, no había mucho internet. Y el poco tiempo que yo tenía para internet, pues necesitaba mejorar una presentación y no tenía las herramientas necesarias. Así que en mi teléfono tenía la, la conexión, pero no sé qué pasar, pero no podía conectarme al computador. Entonces, ahí probé el Fiverr, digo, veamos si funciona. Entonces, solicité que me den mejorando una presentación, que era para el siguiente día de la charla. Y no te miento, a los 20 minutos ya tenía unas 3 performances o 4 performances que básicamente, o sea, me llegaron, y no solo del Ecuador, me llegaban de Panamá, me llegaban de Perú, me llegaban, o sea, y obviamente el pago lo hice en PayPal, contraté uno que era de Panamá, me lo hizo y me entregó una hora y media hecho en InDesign, ¿no? Ni siquiera, bueno, eso soy honesto, no manejo muy bien los temas de diseño, pero me decía que lo hizo en InDesign, muy chévere. De verdad, está espectacular esa presentación. Solo ahí te digo, eso era lo que me decía, es el futuro, ¿no? Pasa esto y tú ves cómo van ahorita las cosas teniendo la importancia que son, ¿no? Yo conversaba eso con colegas y con personas y me decían, chuta, de gana eso tú lo hacías, de gana lo hiciste. Y como que le restaban importancia, pensaban que iba a ser algo que no iba a ser importante a lo largo del tiempo. Y ahora, si tú entras a Fiverr, está repleto de lo que es puestas de este servicio. Entonces, eso es, por ejemplo, una, un ejemplo aquí, ¿no? Ahora, tenemos lo que es el aula virtual, perdón, la oficina virtual. Ya me quedé con aula. La oficina virtual. En la oficina virtual, en cambio, lo que nosotros vamos a tener son equipos virtuales. Hasta incluso en lo que es cada empresa va a tener oye, ya están teniendo incluso ciertas empresas, ¿no? Su área de servicios, tanto lo que es presencial, o sea, en la oficina, y también tienen ya un asistente en línea, por ejemplo, el Banco de Pichincha, tiene su banca móvil, tiene el servicio de telefonía y todo. Obviamente ellos tienen la capacidad de invertir, ¿no? Pero al microempresario le va a tocar y a la mediana empresa tiene que hacer el esfuerzo, si no se va a quedar atrás. Antes esto era visto como un lujo, como decir si eres una empresa grande, pues obviamente vas a tener los medios para hacerlo, pero no. Esto va a hacer que tú lo hagas y busques los medios, como saben decir que obviamente de donde no los hay, para que te pongas a la vanguardia. Si no, simplemente se te van los clientes. ¿Sí? Pone el caso de lo que son el sector de educación. Ahora, todos los institutos tecnológicos que trabajan, no solo institutos, operadores de profesión, universidades que dan más un servicio de lo que es presencial y se fortalecen por eso. Las universidades que tienen avanzado lo que es la matrícula en línea, los pagos en línea, la oferta en línea, la inscripción en línea, incluso ya la modalidad de educación de-learning que combina lo que es la parte virtual con la parte presencial. Las universidades e institutos que tengan avanzado eso van a estar por delante. ¿Sí? Y las empresas que no lo hayan hecho, y obviamente no les culpo, ¿no? Porque a nadie, como vuelvo y repito, ninguno de nosotros pensamos que nos iba a pasar esto. Pero tienen que hacerlo, ¿sí? Tienen que hacer el esfuerzo, si no, simplemente los alumnos se van a ir a las universidades que puedan atenderlos, puedan tener la capacidad de recibir pagos.
Si yo como Justamente, usuario, ¿sí? Santiago, perdón, Ujú. ahí haciendo una pequeña pausa, sería una pregunta. ¿Tú crees que estamos preparados para enfrentar este nuevo reto acá a nivel nacional, aquí en el país? Si hablamos a nivel de las ciudades urbanas, las ciudades satélite, Cuenca, Quito, Guayaquil, Manta, pero a nivel de la zona rural, ¿qué porcentaje crees tú que estaríamos preparados para empezar con esto? ¿Y cuánto tiempo tal vez tomaría el Ecuador para empezar a estar ya parte, para ser parte ya de todo Ya, este cambio que ha existido? No sé si es que eso igual estaba más adelante, pero no, está muy bien y es muy pertinente la pregunta que lo haces. Y aquí te voy a responder de una forma, o más bien hay dos respuestas. Estamos preparados tecnológicamente, pero no estamos preparados en conocimiento ni en cultura. Y aquí es necesario que nosotros reconozcamos eso. Y no verlo como una derrota, sino verlo como una oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué digo no verlo como una derrota? Porque muchos pueden quedarse en decir, bueno, entonces esto es culpa de terceros, esto es la culpa de otros, del gobierno anterior, del gobierno presente. Pero obviamente, o sea, en vez de encontrar los culpables y ver la derrota, tenemos que ver una oportunidad. ¿Por qué digo una oportunidad? Aquí si tú ves en la lámina, tenemos el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet. Y esto está de una fuente muy confiable que incluso ya vienen trabajando desde antes, el gobierno viene trabajando desde muchos años atrás, los gobiernos que han estado ahí, acerca de la encuesta de empleo y desempleo y subempleo del ENEMDU, ¿sí? Y obviamente, o sea, esto tiene el respaldo del INE, en el cual te dice claramente que a diciembre de 2017 tienes como porcentaje de cobertura de hogares que tienen internet nacional el 37.2%, ¿sí? En urbano, solo urbano, 46.1% y rural, 16.6%. Eso es básicamente como un 60% de hogares, tanto en urbano y rural, que tienen internet, un 37.2% y mezclamos lo que son las industrias y el resto de población que hay. ¿Me entiendes? Entonces, estamos de se puede decir, estamos de la vanguardia. El mismo hecho de que tengas un computador y tengas conexión a internet te dice que tienes la herramienta al menos, ¿sí? Claro que, o sea, si vamos a mezclar los hogares que tienen computador e internet, puede haber una variación considerable más que nada en las zonas rurales. Pero lo que digo es que nosotros tenemos, porque se ha avanzado en esto, lo que es la parte tecnológica del gobierno o los gobiernos anteriores. Y el Ecuador, vamos ahora a la parte de lo que es la parte de conocimiento. Digo que no estamos preparados porque nosotros no hemos hecho una inversión fuerte en lo que es las cualificaciones de trabajo. ¿Sí? No hemos hecho nosotros ningún esfuerzo. El país no ha tenido, primero no ha visto la necesidad. Siempre ha habido errores que se han ido manejando a nivel de gestión, eso hay que reconocerlo. ¿Sí? Y por eso no se ha llegado a un consenso nacional para que se direccione la educación hacia justamente esta problemática. La gente ni siquiera sabe cómo reaccionar en esto del teletrabajo. Muchos están recién familiarizando con el computador. Eh, no se digan lo que son las compras en línea, los pagos en línea, muchos no están aún relacionados con eso. Y vamos a lo que es la parte cultural, el miedo, el temor. O sea, cómo cambio el chip, ¿no? ¿Cómo lo voy mejorando, se puede decir? No tenemos una cultura aquí en Ecuador, veamos una oportunidad y no una derrota, como lo repito. Y eso obviamente genera desesperación, genera ansiedad en las familias, genera estrés. Es porque no hay esa preparación cultural que tiene que ver mucho con el manejo emocional y el manejo psicológico, que eso vamos a topar al final de aquí. Eh, y
Y básicamente, o sea, ya cerrando esta respuesta, tenemos la tecnología, pero no hace falta el conocimiento y no hace falta la madurez cultural. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora, regresemos a lo que es la parte de la evolución del teletrabajo. Por último, vamos a tener las empresas virtuales, en que ya van a ser básicamente todo automatizado. Ya no van a, bueno, aquí te pongo el caso, hay empresas en Canadá, bueno, no solo en Canadá, en Suecia. Yo me llevo más el caso de Alemania y el caso de Corea, que son los estandartes, por decir, en esto de la automatización, en que ya hay empresas que lo hacen todo online, en especial empresas de servicios, ¿no? Ahorita enfoquémonos en servicios. Obviamente en la parte productiva siempre tiene que ver la parte de producción como tal, ¿sí? Pero ya en las empresas de servicio muchas ya están 100% virtuales, en que si tú buscas una dirección, solo creo que hay una dirección de referencia, pero ya todo está, o sea, todo es ya en páginas web, todos los pagos de línea, se puede decir, los servicios se hacen a puerta, o sea, no llegas a conocerles, pues, a la gente físicamente, pero te resuelven el servicio. Aquí viene el caso de Amazon. Amazon obviamente sigue teniendo su planta, ¿no? Su planta física, pero Amazon tiene un servicio ya de empresas virtuales muy, muy avanzado. Incluso ya hay entregas en el que ya no interviene el factor humano, todo hacen todo automáticamente compras. El algoritmo que está en el aplicativo o en el sistema ya te direcciona cuáles son las tiendas o los establecimientos que están más cerca, que reúnen los requisitos de tu pedido, y automáticamente asignan un dron. O sea, ya está todo configurado. Entonces, va el dron, recoge el pedido y te va a dejar el dron. Eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en Canadá. Entonces, esto, como digo, es algo que no podemos detenerlo. Muchos pensaban, decían, ¿no? Si viene una convulsión social como un virus o una guerra, hasta ahí hemos de llegar. Yo decía, en el caso de la guerra, tal vez, o en el caso de una pandemia, tal vez, porque simplemente vamos a buscar la forma de cómo satisfacer nuestras necesidades. Y hoy estamos aquí. ¿Sí? Y al iniciar el siglo XXI se evidencia una utilización masiva de equipos móviles. Entonces ahora todos en sus hogares tienen un equipo móvil. Y yo me atrevería a decir que casi hay un pequeño porcentaje que no los tiene, pero que los va a tener, porque tienen que hacerlo. ¿Sí? Igual todo lo que son los datos en la nube, y ahora se habla casi nulos, poco se habla sobre el tema de servidores, ahora todos hablan de lo que es la nube. Dicen ya no, antes, no sé si recuerdas de la universidad, que queríamos algo y era al inicio el disquete. Pásame un disquete, ahí está la información después. No, está en flash. Después te mando por correo electrónico. Y ahora ya está en menú. O sea, ya ni siquiera tenemos un aparato físico, ¿no? Como para que digas, no, aquí está y este de respaldo. Ahora tenemos una nube, ya todo lo que es el respaldo de documentos y de trabajos, todo ya están ahí, ¿no? Están ahí, sí, se puede decir digitalizados. Y aquí viene también ya una parte que es el tema de la seguridad de la información, ¿no? Así es. Eso digo, o Todo sea, lo que todo tiene que nace. ver con hackers y cosas, y obviamente también el temor del empresario en que vaya un día y encuentre robada su cartera de clientes, y bueno, Claro. todos estos riesgos que también van apareciendo con todo esto ya la sistematización y todo lo que es online, ¿no? En lo que viví. Carlos, si tú lo ves, esto lo que hace no solo es reducir empleos, sino creación de nuevos empleos. Justamente ahora dicen, bueno, los que ahora necesitamos personal que con conocimientos en desarrollo de aplicaciones o ingenieros en sistemas, que hay corretales para hacer seguridad de aplicaciones, de uso de aplicaciones. Entonces hay. ¿Sí? Como digo, o sea, esto es algo que va ampliando bastantes áreas de trabajo. Y la idea es, como digo, no tenerle miedo a la evolución, sino más bien darle la bienvenida y prepararse al respecto. Ahora, vamos a lo que es la parte de producción. Y aquí es muy necesario que nosotros primero conozcamos qué es una caracterización de trabajo.
¿Por qué nosotros vemos la caracterización de trabajo como algo que no se ha explotado aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador, y bueno, en América Latina muchas veces, pero más aquí en Ecuador, no saben qué es una cualificación. Muchos no lo saben. Y no les culpo, porque obviamente no es necesario que tú conozcas, pero ahora tienes que conocerlo. ¿Por qué? Porque parte de una automatización de un proceso tiene que inicia, más bien, ¿sí? En la caracterización técnica de un trabajo. Yo aquí hice como ejemplo una pirámide de cualificaciones, ya que aquí en Ecuador no hay un sistema nacional de cualificaciones. Se han hecho esfuerzos, se han hecho varias, se puede decir, varias iniciativas, han tenido instituciones como la CETEC, la misma CENICID, pero uno de los problemas es que no han logrado ponerse de acuerdo. Y esto es una deuda que tiene el Estado con el país. Porque si nosotros tuviéramos definido estos niveles, o llámelo niveles, o llamo marco nacional de cualificaciones, tendríamos un espectro un poco más amplio para definir cuál es el trabajo en que nosotros estamos. ¿Sí? Te explico así brevemente. Una cualificación es la caracterización de un tipo de trabajo, que consta de una denominación, tiene un nivel, tiene una competencia que obviamente le caracteriza, y el contexto ocupacional o el contexto laboral en el que esté en eso. Eso es una cualificación. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 5 niveles. Un poco yo traté de alinear a la metodología de Brasil. Yo tuve un tiempo la oportunidad de estudiar y trabajar ahí. Ahora, el nivel primero, el nivel 1 es el operario, ¿sí? Que es un trabajo repetitivo y sin autonomía. Por ejemplo, una persona que trabaja en las fábricas y solo martilla o solo corta metales, y se le paga un salario solo para eso. Y no, se le dice, tú no vas a manejar ningún equipo ni máquina que tenga que ver con algo técnico y que implique algo de conocimiento. Tú vas solo a cortar, ¿sí? Entonces, no tiene toma de decisión y solo hace un trabajo, ¿sí? Después tenemos un trabajo técnico, en el que ya combina lo que es el manejo de equipos de máquinas especiales para una producción. No es solo una persona que solo sabe cortar metales, sino ya sabe utilizar, por ejemplo, ya la soldadora para unirlos. Por ejemplo, un soldador, ¿sí? Un soldador es un técnico. Ahora vamos a lo que es un supervisor. Un supervisor es aquel que tiene un dominio de los 2 niveles anteriores y tiene capacidad de intervención. En las empresas, este nivel se los puede ver en los supervisores o en los coordinadores, ¿sí? Que, como tú sabes, están en la cadena de trabajo, pues produciendo, corta los metales, le da al soldador y pasa una falla en la producción. Entonces, el supervisor detiene el proceso, le separa a los involucrados y él toma la posta, ¿sí? Y por eso obviamente tiene un 50% en lo que es la parte operativa y tiene un 50% en lo que es toma de decisión. ¿Ya? Igual que el técnico ya tiene un poco de toma de decisión, ¿ya? Pero si tú ves el operario, no tiene toma de decisión, o sea, no tiene autonomía en su trabajo. El especialista, en cambio, ya tiene un dominio amplio de un conocimiento aplicado a la producción. Aquí vemos, por ejemplo, muchos casos, ¿no? Ya que es poco, complicado establecer la diferencia entre un especialista y un experto. ¿Por qué? Porque un especialista es el que domina 100% una técnica y una metodología. Por ejemplo, te pongo el caso mío. Yo manejo lo que es el tema del análisis funcional a revés del derecho, para hacer creación de estándares educativos, o incluso a veces hago asesorías en lo que es la creación de carreras, pero esa es una técnica que yo la conozco y la manejo a revés del derecho, pero no soy un experto, soy un especialista. ¿Por qué no soy un experto? El experto es el nivel más alto de lo que es las cualificaciones, en el que está, se puede decir, en la generación constante de nuevas técnicas y metodologías. O sea, un experto me dice, ¿sabes qué, Santiago? Tú está muy bien lo que haces, pero yo he desarrollado esta nueva metodología y técnica que te permite hacer mejor tu trabajo. ¿Sí? Entonces, el experto está más bien enfocado en lo que es la generación y en la parte científica. ¿Ya? No es recomendable atar estos niveles de cualificación a los niveles de educación como tal. ¿Por qué no es recomendable? Porque aquí tiene que ver mucho lo que es la parte de la experiencia de la persona. Una persona que llega a ser experta no es porque acaba la universidad y va directo a ser experto.
¿no? Muchas veces acabas la universidad y empiezas a ser un supervisor o a ser un técnico, ¿sí? Y aquí ya voy a topar en la siguiente lámina algo muy, muy importante al respecto. Y más que nada porque en la parte operativa lo tenemos que conocer todos, en nuestro contexto ocupacional, ¿sí? Y por eso no es necesario, no es recomendable que se asignen los niveles de, de educación aquí. Han hecho experimentos, sí. México lo hizo, no le fue bien. México asignó lo que es los niveles de cualificación a lo que es el sistema de educación, ¿sí? Y los operarios eran bachilleres, o sea, tenías que ser bachiller para ser operario, tenías que ser bachiller técnico y tener una tecnología para ser técnico, tenías que ser tercer nivel para llegar a ser supervisor, tenías que ser cuarto nivel para ser especialista, tenías que estar usando un PhD para ser experto. Imagínate. Obviamente, hay una desconexión, ¿no? La persona que estudia el PhD, muchas veces eso no es por el afán de levantar juicios de valor, pero muchos que están estudiando el PhD, en su mayoría, han ido estudiando seguido. ¿A qué bueno? Acaban la universidad, inmediatamente el PhD. Han tenido contacto con el ámbito laboral muy, muy pocas veces. O sea, más que nada, muy pocos casos se puede decir. Entonces, obviamente, tienes un PhD, pero cuando te vas a la parte de territorio y a la parte productiva, te das cuenta que tienes que aprender, ¿sí? Entonces, por eso no es recomendable atar los niveles educativos a los niveles de comunicación. Más que nada, saber la experiencia y la destreza es lo que se da al respecto, ¿sí? O sea, la educación formal, ¿no? Obviamente, por supuesto. Uh-huh. Ahora, vamos a lo que es los niveles que están dejando de lado la intervención humana. Y por eso te decía, Justo eso iba a topar, justo, perdón que te interrumpa, justo eso iba a decir, ¿crees tú que en esta pirámide que a la que estás haciendo referencia, justamente te iba a decir, a nivel de operario, trabajo repetitivo, sin autonomía, van a ser suplantados por robots, por la inteligencia artificial? Y creo que ahí ya viene, justo en esta lámina, que viene mi respuesta. Claro. Aquí sí tengo que decirlo, ¿no? Estos están con azul. Son los niveles que van a tender a dejar de lado lo que es la parte humana. Van a ser automatizados en el corto y mediano plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente los países que ya están teniendo ya resultados exitosos en esto son Japón y Alemania. El trabajo operativo, el trabajo repetitivo en Alemania está automatizado. Por eso allá los niveles de cualificación son diferentes que en América Latina, porque en América Latina aún nosotros tenemos el trabajo repetitivo que es presencial, ¿sí? Pero en cambio, en Europa ya el trabajo repetitivo ya no hay. Tú ves allá unas personas que hagan corte de metales que dicen, no, eso ya lo hace el robot. Las empresas ya tienen lo que es la capacidad de automatización de eso, incluso lo que son las empresas de telefonía en Suecia, todos los que hacen los microchips, todos son robots. El ser humano está en lo que es la parte de la generación, obviamente, en el diseño y en el mantenimiento de esos robots. Pero aún así, el mantenimiento de los robots también lo hacen robots. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es una cadena. Que los trabajos repetitivos los hagan las máquinas y no el ser humano. Y el trabajo técnico ya lo está haciendo Alemania y Japón. ¿Sí? En la siguiente lámina igual te voy a explicar cómo ha ido evolucionando esto y cuál ha sido las mejores experiencias en los países. ¿Cuáles han sido las palancas que están llevando a cabo esto? Primero, la rapidez y la precisión. ¿Sí? Tú, al momento o sea, tú como cliente, si quieres recibir un auto, tiene que ser que te hagan, digamos, no es como lo había en unos 50 o 60 años, donde si tú pedías un auto, pues tenías que esperar a que lo produzcan, lo ensamblen, lo prueben y después te lo entreguen. Ahora, lo hacen, incluso ya hay las cadenas de producción en serie que ya ellos solo que hacen, el ser humano solo que hace es controles de calidad. ¿Sí? Y la precisión es mucho mejor. ¿Por qué la precisión de un robot es mejor que la precisión de un ser humano? ¿Por qué crees que es? Por lo que obviamente entendería yo que ya está automatizado netamente, hecho en base a prueba, error, con experiencias netamente de los humanos
habiendo recogido todos los errores, los aciertos, y ya plasmados ya netamente una automatización ya robotizada, ¿no? Sí. Claro, ¿verdad? Aquí es muy chévere algo que yo estaba investigando respecto de cómo se está configurando la inteligencia artificial. Y el primer, verás, bueno, antes de eso, el ser humano tiene tres esferas de aprendizaje, ¿sí? Son la parte, o más bien, esferas de acción, que es la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte psicomotriz, ¿sí? La parte cognitiva está enfocada en lo que es la parte de teoría y conocimiento, ¿no? La parte psicomotriz con la parte del hacer, ¿sí? Y la parte afectiva es con nuestras emociones, ¿ok? Ahora, la inteligencia artificial se inició en la parte psicomotriz, ¿ok? En hacer el trabajo repetitivo, se puede decir, ¿no? El trabajo mecánico, ¿ok? Ahora ya está involucrada en lo que es la parte cognitiva, o sea, en la parte de conocimiento. Hay inteligencia artificial que ya combina los dos, es muy difícil engañar. Ahora, con el tiempo, ¿tú crees que la inteligencia artificial también vaya a lo que es la parte emocional? O sea, podamos tener un robot que pueda manejar emociones. Imagínate, o sea, suena loco eso, ¿no? Suena loco decir que Santiago está, ya se puede remoto. Suena loco, pero Sí, la inteligencia artificial ahorita ya está muy posicionada en la parte psicomotriz, o sea, no psicomotriz, motriz bajo motriz, ¿ok? En cambio, ¿por qué digo que es mejor la precisión de un robot con la precisión de un ser humano? Porque, como yo te explicaba, el robot hace, pero no siente. En cambio, el ser humano tiene emociones, tiene estrés, tiene ansiedad, tiene malos días, malas noches, malas experiencias, y eso afecta en la precisión. Si tú quieres que un tornillo entre muy bien, preciso en el ángulo, como es, tienes que hacerlo una y otra vez. El robot te lo hace. Porque está configurado, el robot no piensa, solo lo hace y ya está. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que ha hecho que se aceleren los trabajos repetitivos. Y yo diría que con el tiempo, no sé, ¿no? Pero si nosotros seguimos sin aprender de nuestros errores, las máquinas van a hacer mejor nuestro trabajo en todo sentido. ¿Sí? Y ahí sí ya podemos decir las películas de ciencia ficción, ojalá que no se hagan realidad. los robots. Ahora, claro, ahora el acceso digital al cliente es otra de las palancas. ¿Sí? Ahorita estamos nosotros experimentando eso. Antes del acceso digital al cliente era los que decían, ¿no? Tienen pereza para ir a comprar. Y ahora esa pereza ya no es que ahora es una obligación comprar en línea. Es una obligación que el cliente lo haga digitalmente. ¿Sí? Ya no hay excusa como para decir, oye, instala Uber Eats en tu teléfono. Ya no hay excusa. O instala Globo en tu teléfono. Antes era, no, yo me voy aquí al KFC nomás y compro y ya está. No, ahora ya no hay excusa. Tienes que hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, eso también ha apalancado esto. La conectividad también, la información digital. O sea, la conectividad es algo que ha, que ha disparado totalmente lo que es la, esta digitalización y esta automatización de los procesos. ¿Sí? Y por último, la optimización de recursos. Aquí hablamos, muchos ven la optimización de recursos como decir deshacerse del factor humano. No es así. O sea, claro que pueden haber organizaciones, pueden haber empresas, como tú sabes muy bien, hay empresas y empresas, ¿no? Que vayan a aprovechar esto para deshacerse de la mano de obra y para deshacerse de los problemas que da la persona. Pero no es así, o sea, esto te optimiza recursos en qué sentido. Por ejemplo, en el tema de lo que es las videoconferencias o las videollamadas. Antes, para tener una reunión, pues, chévere, ¿sabes qué? Nos encontramos en tal lugar, en el Juan Valdez, ahí en el Centro Shopping. Yo, sí, Santiago, chévere, nos encontramos allá. Yo iba en mi auto, tú en tu auto, gastamos gasolina, tiempo, se gastaban las llantas, por ahí te quedas gastar en algo más, era un gasto, ¿no? Para llegar a la reunión. Ahora, ¿cuánto hemos gastado para estar conectados? Creo que el internet lo pagas mensualmente, igual que yo. Entonces, obviamente te optimiza los recursos, ¿sí? Del tiempo que demora para ir a una reunión, 1 hora hasta ir allá, hasta 1 hora de regreso son 2 horas. Más la reunión, pongo unas 3 horas. La gasolina, $5, dependiendo de la economía del auto. $5 en ir y $5 en venir. Bueno, $10.
solo en una reunión. Imagínate eso todos los días. Razón, la gente decía, no sé qué está pasando, pero se me está yendo la plata. Y muchos, cuando igual conversaba en unos talleres que tenía, en unos seminarios, decían, Santiago, yo no sé qué está pasando, pero me estoy quedando sin plata. Yo decía, tienes que analizar tu flujo de gastos, tienes que ver en qué estás gastando. Y ahora no sé si te pasó, pero en muchas personas está viendo un tipo de, digo entre comillas, ¿no? Ahorro. Porque obviamente, o sea, después hay que suplir ciertas necesidades. Pero Claro, y lo que hablo... de ahorro también a nivel colectivo, porque si te das cuenta, todas las personas estamos consumiendo, adquiriendo lo necesario, más no lo suntuario, más no lo de relleno que viene siendo. Y aquí también Así es. ya el reto de las empresas de saber qué producir para poder ofrecer, porque mucha gente creo que también de alguna u otra manera está saliendo un poco del letargo y, bueno, algunos se dan cuenta que dice, oh, mira, el ahorro que puedo tener en esto y podría invertir en algo realmente que valga la pena. Entonces, y ahora con la economía que tenemos, igual los gastos, la parte suntuaria y demás, ha bajado y netamente ya estamos enfocados a lo básico, ¿no? Comida, alimentación, vivienda, salud, y con eso, pues, si se tiene eso, se sigue avanzando en otras cosas, pero también aquí ya viene la inventiva de los emprendedores, de los grandes empresarios para poder tener nuevos giros, nuevas dinámicas en el comercio, en este caso el comercio electrónico, por así decirlo. Pero también un asunto, creería yo, que dentro de optimización de recursos para empresas, justamente hoy estaba viendo, observando una reflexión de una persona, no sé la fuente, pero me pareció bastante valedera y decía que a la parte que tú estabas comentando, que si bien es cierto, hoy tenemos todos estos ahorros y demás, pero en algunos casos se podría evidenciar que la parte que se hacía como en la vida, que se desarrolla en el trabajo, la otra parte que tú desarrollabas en casa y la otra que era la vida social o el relax, esos tres han venido en este momento a juntarse en un solo sándwich y obviamente las empresas se están dando cuenta que esto funciona y tanto es así que él comentaba que muchas empresas ya tienen pensado en reducir los metros cuadrados en tanto albergar a su personal, a sus colaboradores. Y claro, existe un gran ahorro en esto, porque imagínate, es agua, luz, teléfono. Y ahora no sé si igual en las láminas siguientes también podríamos tratar un poquito, así como esto es muy importante para la inventiva de las empresas, pero también la parte ya psicosocial de la gente, el desgaste que podría haber también el trabajo, compartiendo, por ejemplo, la esposa está en teletrabajo, tiene en el colegio, tiene un niño que atender, el déficit de atención que podría haber también desde un lugar en el que no se ha adaptado ergonómicamente para su trabajo. Y todas estas implicaciones tendrían que ser revisadas, ¿no? Y entendería que con los mejores ejemplos de las sociedades avanzadas que ya están con esto, pues para no cometer errores en este tipo, en esta sociedad en la que vivimos nosotros, en esta realidad que nos tocó vivir. Claro, claro, justamente, Julito, así es. Esto, como digo, o sea, es un proceso irreversible. Yo digo, no lo podemos, no podemos engañarlo, no podemos tampoco engañarlo nosotros y decir que esto va a ser temporal, no. Esto ya es algo que nos va a hacer precavidos para que no nos va a pasar lo mismo. Te soy honesto, más que nada porque Japón y Alemania utilizaron o fueron lo que es a la parte de la automatización. Hay muchas explicaciones, yo digo, pero yo he sacado un análisis porque una opinión personal al respecto. Y es más que nada el tema de la posguerra. Alemania y Japón no quieren que les vuelva a
a pasar lo mismo en el caso de una confrontación. Quieren estar a la vanguardia, quieren estar por delante, ¿sí? Y en conocimiento, en ciencia, están por delante. Incluso es verdad que China produce, tiene las fábricas, ¿no? Pero no sé si el término, ojalá no me juzguen por usar mal el término, pero son las Mittelstand, que son las empresas tecnológicas de Alemania, ¿no? que combinan lo que son los institutos tecnológicos con las empresas, tienen una famosa formación dual ahí en Alemania. Ellos ya están muy, muy avanzados en lo que es la combinación de un pensum de estudios en empresa y en los institutos tecnológicos, ¿sí? Y obviamente, o sea, los estudiantes que están, o sea, que están formándose ahí, aprenden y van a la empresa y la empresa les contrata, ¿sí? Y la mayoría de partes de las computadoras, es verdad que dicen, no, el teléfono está hecho en China, ¿ya? Made in China. Pero el display, los aparatos que tienen que ver con la cámara, los sensores que tienen que ver para tu orientación en el teléfono, están hechos en Alemania. Y en Japón, bueno, en Japón unos y en Alemania otros, ¿sí? O sea, ellos son los que generan esto, porque están a la vanguardia y están preparados para esto. Y obviamente, o sea, allá ya por eso digo, el trabajo repetitivo y operativo ya está totalmente automatizado, ¿sí? Y bueno, volviendo a lo que es la parte de los trabajos de los países que están haciendo la automatización, vemos qué está pasando actualmente. Y tenemos el top 5 de los países que usan robots, ¿sí? Esto es las exportaciones de manufactura comparadas con el PDI, ¿sí? Y en porcentaje de PDI, te das cuenta que Corea del Sur y Alemania son los que más están invirtiendo en lo que es la parte de automatización, ¿sí? Luego lo sigue China, luego Japón y luego Estados Unidos. Aquí es algo interesante. Ningún país de Sudamérica aparece. Pero de Latinoamérica. No, ni siquiera España. Entonces, por eso digo, es algo que nosotros no estamos preparados aún, pero tenemos que hacerlo. Si no se apuesta para una automatización, pues entonces no, simplemente no vamos a poder ser competitivos en el mercado como país. Y por eso, volviendo a la plantilla anterior, eh, el paso esencial para que nosotros podamos automatizar nuestros procesos implica que debemos tener bien claro cuáles son las cualificaciones de nuestro país. Tener bien claro qué hace un operario en cada contexto, en el sector agrario, en el sector de mecánica, en el sector de construcción, qué hace un operario, qué hace un técnico, qué hace un supervisor, qué hace un especialista, qué hace un experto. Y para eso hay un trabajo que, como vuelvo y repito, es una deuda del Estado. El Estado tiene que hacer estos acercamientos, estos talleres, llámense talleres o llámense lo que sea, pero tienen que hacer este acercamiento entre la parte productiva, entre la parte de la empresa y la parte de educación. Ahorita hay un divorcio. La academia, la universidad, te educa para una digamos, de forma teórica, ¿no? Pero sales a la experiencia y te topas con algo totalmente diferente, tienes que aprender. Y los conocimientos que aprendiste en la universidad, en muy poco porcentaje te los sirven. ¿Es por qué? Porque la planificación didáctica de las universidades no están, en su mayoría, no digo todo, en su mayoría no están alineadas a la realidad productiva. En mi experiencia cuando estuve en el Ministerio de Educación, trabajé en un tiempo ahí, vinieron una corporación alemana a hacer un análisis sobre el tema de la educación técnica. Y en una de las conferencias que dieron, fueron muy duros en decir que en Ecuador las carreras técnicas, las ingenierías técnicas, deberían llamarse tecnologías allá en Alemania. O sea, son allá tecnologías, son carreras técnicas, no deben ser ingenierías. Y obviamente ahí estaban rectores de universidades, ¿no? Rectores de universidades como la Escuela, la Politécnica, la San Francisco, la Católica. Se quedaron boca abiertos porque no podían reclutar. Ellos decían, la instalación de una antena te la hace un técnico allá en Alemania. Acá ustedes tienen un ingeniero que hace eso. ¿Cómo es un ingeniero que tiene que hacer instalación? O sea,
El ingeniero es para diseñar, para justamente también, ¿no? Ingeniero. Pero quien te instala la antena es un técnico. Pero acá tú tienes ingenieros instalando antenas. Tienes ingenieros preparando computadoras. Tienes ingenieros en comercio exterior haciendo seguimiento de mercancía de aduana. Está haciendo comercio exterior, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Ha pasado que al haber esta desconexión entre el sector empresarial, pues, entre el sector productivo y el sector de educación, pues obviamente las personas que tienen una formación que no está articulada ahí, se vean en detrimento de su esfuerzo haciendo trabajos de consultoría. Muchos están están estudiando maestría en seguridad, maestrías en coaching, y no digo, o sea, no, ojo que no es por merecer esas carreras, por decir, sino más que nada es porque al no haber una conexión, la gente lo hace porque le toca, porque no puede engranarse en el sector productivo. Hay casos de personas que se han graduado como ingenieros de comercio exterior, han querido trabajar, o sea, y han trabajado en empresas y les han dicho, ¿sabes qué? Este trabajo que te va a hacer es un trabajo técnico, es un trabajo repetitivo y te va a pagar unos $400. Pero él dice, a ver, un ratito, pero yo me formé en la universidad, soy ingeniero, mira mi pensum. Dice, sí, es lo que tú haces, pero un trabajo repetitivo. No te voy a pagar $1,500 por un trabajo repetitivo. Entonces, tiene que aceptar las condiciones del empleador y no es tampoco, no es por defender al empleador, pero si hay, lo que tiene que haber es coherencia, ¿no? Si es que es un trabajo repetitivo, obviamente tú tienes que estar, o sea, tiene que ser pertinente el trabajo con la exigencia. Entonces, muchos se quedaron a trabajar por la necesidad y porque no les resultó financieramente rentable, pues decidieron estudiar otras carreras. Y ahora tenemos, tú ves muchos profesionales que se han vuelto polifuncionales, que como digo no es malo, es bueno, pero lo han hecho no porque sea una iniciativa, lo han hecho porque la necesidad y el mercado les ha obligado a eso, porque no se han podido engranar en un contexto productivo específico. Ahí tenemos ingenieros, hasta incluso maestrías, tenemos de muchas cosas. Personas que están estudiando PhDs, que están haciendo entregadas de domicilio, personas que han estudiado comercio exterior, que se han visto en la necesidad de estudiar algo como es seguridad industrial, ¿sí? Personas que han estudiado incluso temas de ingenierías de marketing. Muchos ingenieros de marketing están trabajando y desempeñando sus actividades en otras áreas, por decir. Y eso es una de las consecuencias de esta desconexión. Entonces sí debe haber una conexión y una política de este respecto, ¿sí? Vamos ahora a lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Aquí es algo interesante. ¿Cuál es la vulnerabilidad o el porcentaje de los trabajadores ante la robotización y el empleo? Sí. ¿Sí me escuchas, Santi? Sí, sí. Sí. Te comentaba, nos quedan 10 minutos. Sí. Vale. Entonces, en la Unión Europea han hecho, o puede ser, es la única parte del mundo donde se tiene levantada una información al respecto. Ya como tú ves en la lámina, los porcentajes de los países que tienen más probabilidad de vulneración del trabajo de los empleados, ¿no? Más que nada, el porcentaje de los avances tecnológicos que están dejando de lado o que están poniendo en riesgo a los trabajos antiguos, ¿sí? Y obviamente, o sea, el 47.5% es lo más bajo, está en Suecia, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca un poco, y el 50% que está en Alemania, ojo que yo estaba revisando por qué tiene 50% en Alemania, es por la migración. Y aquí ojo que no tiene que ver algo de banderas ni nada de eso, ni ideologías. Las personas que están emigrando ya tienen un vacío cognitivo y un vacío de información al respecto, o un abismo, se puede decir, de información al respecto del alemán común. ¿Sí? El alemán promedio, pues, atravesado un proceso de formación tanto preescolar, escolar y de tecnológico y de tercer nivel muy alto. Pero las personas que van de migrantes, pues obviamente tienen que engranarse con el lugar. Y por eso hay trabajos repetitivos en Alemania. Es lo
irónico, ¿no? El porcentaje más fuerte tú ves es en Portugal, España y, bueno, los países que están en Europa Oriental, de parte de la Unión Europea. Como es el caso más extremo de lo que es Rumanía. En Rumanía, 60% de trabajos son repetitivos, pues, o sea que no están ni siquiera digitalizados ahí en Rumanía. Y aquí es algo interesante. La mayoría de países de la ex Unión Soviética no le están pasando bien. ¿Sí? Y no le están pasando bien no por un tema que tenga que ver de sanciones políticas, es un tema de estanque tecnológico. ¿Sí? Entonces, esto sí tenemos que ser muy críticos. Pese a que tengo también una formación y un enfoque sobre social, pero no podemos dejar de lado el descuido que tuvieron esos países. Yo sí tengo que decir aquí un paréntesis, una opinión muy personal. La Unión Soviética inició muy bien el proceso de las cualificaciones. Incluso ellos fueron los precursores, se puede decir, los fundadores de esta metodología de lo que son las competencias laborales. Ellos iniciaron, de los alemanes, obviamente, pero ellos son los que lo empezaron a trasladar esa economía de guerra que tenían los alemanes a la parte de la economía mental. ¿Sí? Pero en alguna parte se estancaron, llegaron hasta un punto y se estancaron. Y obviamente es porque se combina lo político con lo técnico. Ese es uno de los grandes errores que puede cometer un país. Involucrar las ideas políticas de un líder o de un grupo de líderes con la parte técnica o la parte más científica. Entonces, cuando se ven vulneradas las partes, o se ven invadidas las partes técnicas científicas por la parte política, pues todo se va abajo. Y eso fue el lamentable, ojo que es mi criterio personal, ¿no? Es el lamentable desenlace de la Unión Soviética, ¿sí? Y el lamentable desenlace de muchos países que aún siguen teniendo trabajos que tú te pones a pensar, máquina de escribir, o sea, Corea del Norte, máquina de escribir en Turkmenistán. Creo que la máquina de escribir yo lo utilicé en segundo curso. Ahora ya son reliquias. Aún utilizan lámparas, estas lámparas que saben que eran Kerex, como aún utilizan en esos países. No, ojo que tú puedes revisar en internet, en YouTube, y puedes corroborar todo lo que está diciendo, que eso está pasando. ¿Sí? Entonces, por eso digo, o sea, es necesario que nosotros siempre veamos que la vulnerabilidad que van a tener los trabajadores es justamente en los países donde han tenido este problema de no automatizarse, sea por temas políticos, como por temas de fuerza mayor. ¿Sí? Y para ya empezar a terminar, ¿cuáles son los empleos temporales que surgieron con la pandemia? Pues bueno, con este patógeno, el sector de servicios se disparó. ¿Sí? Los servicios que dan, ya sea lo que sea, financiero, alimenticio, se disparó. ¿Sí? La agricultura, ¿por qué se disparó la agricultura? Ahora tú ves que en todas las páginas o en todas las redes sociales, todos hablan de lo que es un huerto personal. Cómo crear un huerto, cómo tener, o sea, igual las personas que tienen un terreno o algo, están aprovechando el espacio que tienen para sembrar. Claro, yo Y aquí viene justamente algo, ¿no? yo sembré recién nomás una Ve. plantita de, ¿cómo se llama esta? Para hacer té. Cedrón. Buenazo, ¿eh? Cedrón. Ah, chévere. Imagínate, o sea, y más que nada, si tú quieres liderar el mercado, obviamente tienes que mejorar tienes que ser rápido y preciso. Entonces, obviamente, después vas a tener que investigar nuevas formas de cómo producir más rápido y cómo entregar más rápido a tus clientes. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, por eso digo, o sea, la agricultura aquí va a tener bastante inversión y forzosa, la tienen que hacer, porque tienen que empezar ahorita el microempresario, ¿cómo llego a mi cliente? Porque el cliente ya no viene donde viene, ahora yo tengo que ir donde viene. ¿Y cómo puedo ser rápido y preciso? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, tiene que empezar a innovar, tiene que empezar a mezclarse con las tecnologías, tiene que haber formas de cómo automatizar no sé, la cosecha, la extracción, el trabajo del suelo, tiene que ver con eso, tiene que ponerse a pensar. Porque esa es la única forma en que él puede liderar el mercado. Si no, el vecino que estaba tuyo, que también tiene un terreno, ponte que lo esté pensando y lo esté haciendo. Los dos estén produciendo cedrón. Yo te pido a ti cedrón y le pido al vecino cedrón.
Y el vecino ya tiene un aplicativo móvil, ya tiene un sistema de pago PayPal, ya me acepta tarjeta de crédito, y aparte de eso, o sea, bueno, me entrega a domicilio. Y lo hace rápido, o sea, tiene no sé, una invirtió para que pueda producir rápido ese dron. Y en el caso tuyo, digamos que tú sigues produciendo manualmente. Obviamente, me voy donde el que tiene más, se puede decir, o sea, más rapidez y precisión en mi pedido como cliente, ¿sí? Entonces, y eso es una ley del mercado, una ley normal del mercado, que no hay cómo irse en contra de eso. No es como decir, oye, ¿por qué no me compras a mí? Yo soy buena gente y quiero que me compres a mí. Yo digo, sí, viejo, yo te compro, pero el problema es que yo quiero eso para mañana. También para mañana dices, no, te puedo entregar mañana, te puedo entregar pasado mañana. Y no, viejo, si no me entregas mañana, me tendré que ver a otra persona. Así estamos ahorita en este momento. ¿Sí? Por ejemplo, en las compras del Supermaxi. Muchos, de verdad, a mí me cuesta mucho el Supermaxi. Ahora estoy tratando de ver si es que me voy a tiendas, o sea, si veo tiendas en línea. Y hay tiendas que lo están haciendo. Y tú ves una tienda que tú dices, bueno, necesito estas cosas por favor para mañana. Y después te salen con que no puedo, vea, espérame otro día. Tú ya no vuelves a comprarle a él. Y digo, no, pues en la otra tienda le pedí, me entregó en el tiempo que dijo. Entonces, esto como digo, o sea, es algo que se nos viene, ¿no? Tenemos la parte financiera, la parte de los pagos, la parte de los bancos. Pero la parte financiera también es algo que está, ya, como digo, ya tienen un trabajo previo porque ya han estado, pero algo están haciendo con más razón, más que nada por el grupo de clientes. El desarrollo de aplicativos. Ahora, la persona que no está enfocada en lo que es un desarrollo de aplicaciones, creo que por lo menos deberíamos conocer cómo desarrollar. Así nosotros no lo hagamos. ¿Por qué? Digamos, yo quiero igual fortalecer mis servicios que tengo con una aplicación web. Obviamente yo no lo voy a hacer la aplicación, pero necesito saber cómo se hace, porque voy a tener que contratar a una persona que me haga y no pase lo que aquí en el Ecuador lamentablemente hay, la esa criolla y me quiera meter gato por liebre. Pues tengo que conocer por lo menos cómo se desarrollan las aplicaciones web. Entonces, y por último, la psicología. La psicología es algo que se está, antes de nada, en servicios también está considero educación, ¿no? Educación ahora se va a disparar lo que es la demanda virtual y la demanda en la línea. Y vamos a lo que es la parte de psicología, los impactos que tenemos ahorita en la pandemia, el manejo emocional, ¿sí? El manejo del estrés. Muchos están en este caso dejándose llevar de sus emociones. ¿Sí? Es verdad que hay responsabilidad del Estado, es verdad, da iras en sus momentos, pero eso no nos lleva a nada. Incluso, o sea, podemos expresarnos por un momento, y yo me pregunto esto, ¿me beneficia o no me beneficia expresarme o preocuparme por algo? Creo que no me hago ni bien a mí mismo, ni hago ni bien al demás, ¿no? A los demás. Entonces, creo que el manejo emocional hay mucha necesidad de este manejo emocional. Y la psicología tenemos que estar ahí para dar esa respuesta. Ahora más que nunca la gente quiere ser escuchada. Ahora más que nunca la gente está con muchas ganas de decirte, oye, me estoy estresado, oye, me he dado cuenta que estoy con problemas en mi casa, oye, te pregunto, o así te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Con mi esposa no nos vemos bien. ¿Sabes qué? Tenemos problemas fuertes con el esposa. ¿Sabes qué? Mi hija tiene problemas. ¿Sabes qué? No me hace caso. O sea, problemas que tienen que ver muchas veces con el manejo psicológico. Y nosotros tenemos que buscar las formas de cómo llegar a responder esas inquietudes. Sea haciendo lucro de eso o sin hacer lucro de eso. Pero tenemos que mejorar nuestro servicio a eso. ¿Sí? Digamos, una persona que te dice, ¿sabes qué? Hoy necesito una charla de motivación. Tienes que hacer o sea, tienes que hacerlo tan digerible, porque no lo vas a tener a la persona ahí para ponerle ejemplos in situ. O sea, tienes que hacer una presentación lo más digerible posible, ¿sí? Y tienes que optimizar el tiempo para que la persona en verdad se empodere de esa charla, ¿sí? Entonces, por eso digo, estos, a mi criterio, son los empleos de las áreas de empleo que se van a fortalecer y surgieron y se van a fortalecer en la pandemia, ¿sí? Solo como una
como se puede decir, como una conclusión, no olvidemos que la analfabetización digital en Ecuador se ha reducido, ¿sí? De diciembre de 2018 teníamos el 32.4% de personas analfabetas, significaba personas que ni siquiera sabían qué es una computadora. Y ahora, en diciembre, bueno, de esto está por el diciembre de 2017, tenemos el 10.5% de personas que son analfabetas. Entonces, eso para volverte igual a decir que estamos preparados, o sea, tenemos una preparación tecnológica, ¿sí? Lo que falta es conocimiento y hace falta lo que es la parte cultural. Y eso, Julito, es todo. Muchas gracias. No sé si hay preguntitas. Bien. Perfecto. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Estuvo bastante interesante, bastante el tema acorde a lo que estamos viviendo. De hecho, esto ya muchos países lo han venido manejando. Coméntame tú, actualmente en tu lugar de trabajo, ¿manejas ya este tipo de plataformas? Habías conversado de agricultura, desarrollo de apps. ¿Ustedes sí están prestando este tipo de servicios a la comunidad para que puedan empezar o terminar de formarse si es que en algún momento, si lo quisieron, tienen algún plan, la malla curricular? Coméntanos un poquito de esta situación para ya ir cerrando. Ya, bueno, nosotros hemos fortalecido, se puede decir, nuestro servicio de lo que es el learning. Nosotros desde el 2018, arrancamos un proceso de estandarización o de potenciación de la oferta de educación virtual. Y aquí en Ecuador somos el primer operador de capacitación, eso es algo muy bueno, en calificarnos en la modalidad online, en la modalidad virtual. ¿Sí? Que actualmente tenemos más de 75, más de 70 cursos tenemos calificados entre las CETED que son en la modalidad virtual. ¿Qué es lo que nos ha permitido esto? Pues muchas veces nos ha permitido que lleguemos a sectores donde no llega la educación. No llega a veces lo que es la parte, o sea, el conocimiento como tal. Tenemos clientes que hay en provincia, tenemos partners que hay en Santa Elena, que cogen nuestros cursos, hay en Loja, tenemos en Cuenca, tenemos en varias, en Guayaquil tenemos bastante. Y básicamente, o sea, ellos, una de las reflexiones que siempre me dicen es, oiga, yo por el conocimiento de esto no hubiese tenido acceso si no fuera por una plataforma virtual, independientemente que sea la que nosotros tengamos. Porque nosotros nos manejamos con una plataforma verde, que es una plataforma española excelente, la recomiendo. No porque trabaje ahí, pero la recomiendo. Y más que nada, o sea, también hay plataformas como la Moodle, ¿no? Ahora hay muchos institutos manejan Moodle. Y hay Blackboard también. Entonces, hay Pearsons, hay varias plataformas que uno puede manejar. Y yo digo, o sea, es eso una, una posibilidad de poder optimizar todo lo que nosotros tenemos, dejar, por ejemplo, de gastar en pasajes innecesarios a veces, ¿no? El mismo curso, a veces nosotros tenemos cursos que son presenciales y lo estamos tratando de virtualizar, de digitalizar. Porque sin que pase esta pandemia, ¿no? esta emergencia. Sin eso nosotros lo estamos haciendo por el simple hecho de los costos, los costos que significaban moverle al Santiago Cadena desde Quito hasta Guayaquil para que supervise la charla, para que contacte un facilitador allá, eso es pasajes, es comida, es también lo que es el hospedaje. O sea, eso es un gasto, tenés solo en una persona. Entonces, nosotros empezamos a digitalizar ya nuestros contenidos justamente para eso, para evitar, o sea, y no como digo, o sea, no es el tema de no gastar en la persona, sino en poder hacerlo mejor y en menores, y que sea muy rentable. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Queremos agradecer el tiempo y también el conocimiento y más que todo también la experiencia, ¿no? Que eso es lo que cuenta, que desde tu experiencia pues ya has venido viviendo esto y
y bueno, y también que nos animas a toda la comunidad como tú mencionaste anteriormente, que no lo veamos como un limitante, más bien como una oportunidad para poder seguir haciendo nuevos procesos y poder seguir en este mundo en medio del tiempo del COVID. Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo. Una buena noche. Esperamos que Muchas gracias, Julio. Igualmente una buena noche y a las órdenes para cualquier proyecto. Y después, si quieres, hacemos igual otro tipo de videollamada para más temas, seguir ampliando y seguir básicamente ayudando al resto de colegas también. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.